En 1968, el gobierno mexicano intentó silenciar a sus estudiantes con balas y enterrar la verdad en la plaza de Tlatelolco. Durante 20 años, el silencio fue casi absoluto, pero no contaban con un grupo de cineastas, un apartamento y una película grabada en total secreto que se convertiría en una arma contra el olvido. ¿Cómo se filmó la película prohibida que desafió al gobierno mexicano y le devolvió la memoria a su país? Para entender por qué esta película fue una hazaña, tenemos que viajar al México de 1968. El país vivía la ilusión del milagro mexicano, una era de supuesta prosperidad. Pero bajo la superficie, el descontento hervía. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz era una maquinaria autoritaria que no toleraba la disidencia. Criticar o protestar no era un derecho, era una amenaza. En ese ambiente, México se preparaba para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, un momento de orgullo nacional. Para el gobierno, era su oportunidad de proyectar una imagen de modernidad y paz al mundo. Cualquier cosa que manchara ese retrato era inaceptable, y a sus ojos, el movimiento estudiantil de 1968 fue la peor mancha de todas. Lo que empezó en julio como una simple riña entre preparatorias fue reprimida con una brutalidad increíble por los granaderos, pero en lugar de apagar el fuego, eso lo avivó. Estudiantes de la UNAM, el Politécnico y otras universidades se unieron al Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Sus peticiones no eran nada radicales, pedían libertades democráticas básicas, como la liberación de presos políticos y el fin de la represión policial. La respuesta del gobierno fue más violencia. El 28 de julio, el ejército disparó un bazucazo contra las puertas históricas de la Prepa 1, un mensaje claro de que no había lugar seguro para los que no estuvieran de acuerdo. Las marchas crecieron con cientos de miles de personas en las calles. El gobierno, paranoico, veía a los estudiantes como enemigos que amenazaban la estabilidad del país justo cuando el mundo entero estaba por poner sus ojos en México. La tensión llegó a su punto máximo el 2 de octubre de 1968. Miles de personas, estudiantes, profesores y familias se reunieron para un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero el gobierno tenía otros planes. Cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó bengalas sobre la plaza. Fue la señal. Miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar de élite creado para la seguridad de los Juegos Olímpicos, se infiltraron vestidos de civil e identificados con un guante blanco. Desde los edificios abrieron fuego. Hoy se acepta que fueron usados como provocadores para iniciar el caos. El ejército, creyendo que los estudiantes disparaban, respondió con toda su fuerza. La plaza se convirtió en una trampa mortal. El resultado fue una masacre. Aunque la cifra oficial inicial fue de una treintena de muertos, investigaciones posteriores y testimonios hablan de entre 300 y 400. En los años siguientes, el gobierno construyó un muro de silencio. La versión oficial, repetida por medios controlados, era que francotiradores estudiantiles habían empezado todo. La palabra masacre fue borrada. Hablar del 2 de octubre se volvió un tabú. Se arrancaron páginas de periódicos de las bibliotecas para borrar la evidencia. Aunque la memoria sobrevivía en susurros y en obras valientes como el libro La noche de Tlatelolco, en la esfera pública el silencio era casi total. Fue un crimen que el Estado no solo cometió, sino que intentó borrar de la historia. 20 años después, en 1988, el silencio empezaba a romperse, pero el tema seguía siendo tóxico, sobre todo en el cine. En ese clima de miedo surgió una idea tan audaz como peligrosa. El guionista Javier Robles, junto con Guadalupe Ortega, había pasado años investigando y juntando testimonios de sobrevivientes. En 1988 tenían un guión listo, Bengalas en el cielo.
El guión llegó a manos del director Jorge Fons, a través del actor Héctor Bonilla. Bonilla, un actor ya consolidado y con una fuerte conciencia social, no solo quería actuar, sino que estaba dispuesto a arriesgar su propio dinero y su carrera para producirla. Fons aceptó de inmediato. El equipo estaba formado. Sabían a lo que se enfrentaban. El sistema, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, el brazo censor del gobierno, jamás aprobaría un guión así. Filmar en exteriores era imposible. La pregunta era, ¿cómo filmas una masacre que está prohibido mostrar? ¿Cómo cuentas una verdad que el gobierno pasó 20 años enterrando? La respuesta sería la mayor genialidad de la película. La solución que encontraron Robles y Fons fue brillante. Si no podían mostrar la masacre, la harían sentir. Si no podían filmar en la plaza, encerrarían la historia en el lugar más vulnerable, un departamento con vista a ella. La película no sería una gran épica de batalla, sino un thriller psicológico sobre cómo una familia se desmorona, un reflejo de todo un país atrapado en el fuego cruzado. Esta decisión, nacida de la necesidad, fue el mayor acierto. El guión, que luego sería rebautizado como Rojo Amanecer por sugerencia del productor Valentín Trujillo, se inspiró en una fuente inesperada, Alien, de Ridley Scott. A Robles le fascinó cómo el terror en Alien se construía mostrando al monstruo solo a ratos, generando más miedo por lo que no se veía. Aplicó la misma lógica. La masacre sería el monstruo fuera de cámara. La escucharíamos, la sentiríamos a través de las paredes, pero casi nunca la veríamos. La historia se centra en la familia de Alicia y Humberto, interpretados magistralmente por María Rojo y Héctor Bonilla respectivamente. Ellos viven en el edificio Chihuahua, frente a la plaza. La mañana del 2 de octubre empieza normal. Desayuno, discusiones, la brecha generacional a la vista. Los hijos mayores son estudiantes activos del movimiento. El padre es un funcionario público que desconfía del activismo de sus hijos. El abuelo, un veterano de la revolución. La madre, atrapada en medio, preocupada pero orgullosa. Y los dos hijos pequeños, la inocencia a punto de ser destrozada. Con este enfoque, el espectador no es solo un observador, se siente parte de la familia. El terror no viene de la violencia gráfica, sino de la angustia de escuchar los discursos del mitin por la ventana, luego los helicópteros, el tableteo de las ametralladoras y los gritos. El sonido se convirtió en el verdadero protagonista. El apartamento, al principio un refugio, se transforma en una prisión y finalmente en una tumba. La claustrofobia del espacio reflejaba la asfixia que vivía el país. El guión no era solo una historia, era un arma diseñada para burlar la censura. Con el guión listo, había que filmar. ¿Pero cómo? El proyecto fue rechazado por todos. El RTC ni siquiera dejó que lo presentaran oficialmente, advirtiéndoles que el gobierno simplemente lo confiscaría. No tenían dinero, ni permisos, ni estudios. Solo tenían, como dijo Jorge Fons, la necedad de muchos que queríamos contar una historia. Héctor Bonilla puso de sus propios ahorros para arrancar. El 30 de mayo de 1989, la filmación comenzó en la más absoluta clandestinidad. No rodaron en Tlatelolco, era demasiado arriesgado. En su lugar, construyeron una réplica exacta del interior de un departamento en una bodega al sur de la Ciudad de México. Para poder mover la cámara en un espacio tan chico, el diseñador Helmut Reiser tuvo una idea ingeniosa: construir el set con paredes móviles sobre ruedas. El ambiente durante las 2 semanas de rodaje fue de una tensión brutal. El equipo trabajaba con el miedo constante de ser descubiertos. Al final de cada día, alguien salía primero a la calle para asegurarse de que no hubiera patrullas esperando. Los actores, incluyendo a unos jóvenes, Demián y Bruno Bichir, quienes de niños vivieron en Tlatelolco, y a María Rojo, que estuvo en la plaza el día de la masacre, trabajaban por puro compromiso. A mitad del rodaje, el dinero se acabó, la producción se detuvo, y entonces apareció Valentín Trujillo. Trujillo era una de las más grandes estrellas del cine de acción mexicano. Bonilla le mostró el proyecto, y Trujillo,
Entendiendo su importancia, no solo invirtió su dinero para terminarla, sino que se unió como productor. Su participación fue un escudo. Trujillo tenía una oficina en los estudios Churubusco, el corazón de la industria oficial, y aprovechando su estatus, lograron revelar los rollos y editar la película en secreto, dentro de las mismas instalaciones del sistema que desafiaban. Fue él quien sugirió el título Rojo Amanecer, más impactante que Bengalas en el cielo. Tanto Bonilla como Fons recibieron amenazas por su atrevimiento, pero el compromiso de todos era inquebrantable. Esto no era un trabajo, era una misión. La película es un crescendo de angustia. Empieza como el retrato de una mañana cualquiera y poco a poco se tiñe de tensión. Escuchamos los helicópteros, los discursos y de pronto el caos. Los hijos mayores que estaban en el mitin regresan a casa aterrados, con otros estudiantes buscando refugio. El apartamento se convierte en una fortaleza sitiada. La genialidad de Fons es cómo construye el horror a través de lo que no vemos. La única ventana al exterior es una pequeña abertura en la cocina. El resto es sonido, disparos, tanques, gritos y el silencio aterrador entre ráfagas. La tensión dentro del departamento escala junto con el horror de afuera. Humberto, el padre, intenta minimizar el peligro, aferrándose a la idea de que el gobierno no haría algo así. Los hijos le confrontan con la realidad que acaban de vivir. Finalmente, la violencia irrumpe en el hogar. Un grupo de hombres armados de civil, el Batallón Olimpia, entra a la fuerza buscando a los estudiantes. La escena final es una de las más desoladoras del cine mexicano. A la mañana siguiente, el hijo más pequeño, Carlitos, que se había escondido, sale. Camina por la casa encontrando los cuerpos de toda su familia. Abre la puerta y sale a la escalera, donde ve una macabra escena de limpieza. El niño, único sobreviviente, baja las escaleras y se aleja, en estado de shock. Es el amanecer, pero un amanecer teñido de rojo. Este final, con el niño como único portador de la memoria, simboliza la tarea que quedaba a una generación: reconstruir una historia masacrada. Una vez terminada la película, empezó la Segunda Guerra, la batalla para exhibirla. Presentarla a la RTC era caminar directo a la boca del lobo. Como precaución, Bonilla y Trujillo hicieron copias y las enviaron al extranjero. Era un seguro de vida. Si el gobierno enlataba o destruía el original, la película sobreviviría afuera. Esta acción les trajo amenazas de muerte directas a Bonilla y a su familia. La reacción de las autoridades fue de furia. La película fue oficialmente enlatada durante 6 meses. El argumento era que daba una mala imagen del ejército mexicano. El gobierno esperaba que los productores se rindieran. Sin embargo, el secreto de la existencia de la película se filtró a la prensa, generando un escándalo mediático y una enorme presión social. Intelectuales y artistas exigieron su liberación. El contexto político estaba cambiando. Carlos Salinas de Gortari, el presidente, necesitaba proyectar una imagen de apertura, y tener una película censurada no ayudaba. Finalmente, el gobierno cedió, pero con condiciones. El propio presidente Salinas vio la película y autorizó su exhibición, pero exigiendo cortes. Específicamente, se eliminaron las escenas que mostraban o mencionaban explícitamente la participación del ejército. Los productores, ante la disyuntiva de tener una película mutilada o ninguna película, aceptaron. Sabían que incluso con los cortes, el mensaje era demasiado poderoso. Se eliminó la icónica escena final, que originalmente mostraba al niño sobreviviente caminando junto a 2 soldados en la escalera, una imagen que implicaba directamente al ejército en la limpieza del crimen. El 17 de octubre de 1990, Rojo Amanecer se estrenó. El impacto fue masivo. El público abarrotó las salas. La gente salía de los cines en silencio, conmovida e indignada. Era una catarsis nacional. Pero la historia no terminó ahí. Al mismo tiempo, la versión íntegra comenzó a circular en copias pirata de VHS. Ver la versión completa
se convirtió en un acto de desobediencia, una forma de acceder a la verdad que el gobierno aún intentaba esconder. Irónicamente, la piratería se volvió aliada a la memoria histórica. Rojo Amanecer fue un parteaguas. Fue la primera vez que el cine mexicano de ficción se atrevió a tocar la herida más profunda de su historia moderna. Abrió una puerta que ya no pudo cerrarse. Más allá de lo cinematográfico, se convirtió en un documento histórico y político. Para las generaciones que nacieron después de la masacre, la película fue su primer y más impactante encuentro con la verdad de Tlatelolco. Humanizó la tragedia, la sacó de los discursos abstractos y la metió en la sala de una familia con la que cualquiera podía identificarse. Su estreno forzó un debate nacional y ayudó a consolidar la idea de que 1968 fue el inicio de la lucha por la democracia en México. Demostró que el cine podía ser un martillo para romper muros de silencio. Hoy, a más de 3 décadas de su estreno, Rojo Amanecer sigue siendo relevante. Los temas que toca, violencia de Estado, impunidad y manipulación mediática, siguen dolorosamente vigentes. Eventos posteriores, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son ecos trágicos de la misma violencia que se vivió en Tlatelolco. La historia de su producción clandestina y su lucha contra la censura es una lección de coraje. Es la historia de un grupo de artistas que, armados con una cámara y una necedad inquebrantable, se enfrentaron a un sistema y ganaron. No consiguieron justicia legal para las víctimas. Esa es una deuda pendiente, pero lograron algo igual de importante: una victoria contra el olvido. Rojo Amanecer fue el grito que rompió un silencio de 20 años. Le devolvió a un país una parte de su memoria robada y demostró que aunque el poder tenga balas, el arte tiene una voz que es imposible de silenciar por completo. Rojo Amanecer demostró que el arte puede desafiar al poder. ¿Qué otra película crees que ha cambiado la historia? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias del cine y su rebeldía. Por mi parte es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.